tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a esta cita cultural, ahora por Telesanto Domingo, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estoy en el Centro Cultural Banreservas, en plena zona colonial, esta hermosa zona colonial de Santo Domingo. Aquí en el Centro Cultural Banreservas se ha inaugurado recientemente la más reciente exposición del artista visual, escultor, artista multidisciplinar, Genaro Reyes, Cayuco. Aquí en la sala Ada Balcácer acogemos esta exposición, El fin último de las cosas. Con él y el curador Luis Graham Castillo vamos a tener una interesante conversación sobre la vida, la obra de Cayuco y toda su trayectoria. Acompáñenos. Cayuco, el fin último de las cosas. Entremos en su obra. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Genaro Antonio Reyes Mercedes, Cayuco, nace en Miches, provincia del Ceibo, en el año 1966, en una familia de agricultores, cultivadores de cacao e influido por el mar y la carpintería de Rivera. Se siente atraído por la vida de los pescadores, la delicadeza de los oficios y la construcción de yolas, botes, goletas y balandros. Cayuco es artista multidisciplinario. Incide en literatura, teatro, acciones performáticas, dibujo, escultura construida a partir de la recuperación de materiales que va mezclando con troncos tallados al dibujar. Actualmente coordina el Centro Cultural de Miches, dedicándose a la formación y difusión de nuestros valores más auténticos, la gestión cultural, promoviendo el turismo cultural y la protección del medio ambiente. Luis Graham Castillo, curador, gestor cultural e investigador, egresado del programa de estudios curatoriales Curando Caribe. Ha formado parte de equipos curatoriales y gestionado proyectos en diversas instituciones e iniciativas independientes de la región, como Casa Quien, la Red de Centros Culturales de España, el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, Meca Art Fair, Arte Va, Museo de Arte Moderno, Fotoimagen RD, Catalista, Edge Songs, entre otras. Actualmente, Luis Graham Castillo es curador del Programa de Arte Público Dominicano, adscrito al Gabinete de Innovación Presidencial. Reside en Santo Domingo, donde colabora para distintos medios y es parte del equipo docente de la Escuela de Diseño Altos de Chabón. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Amigos y amigas de Cita Cultural, como les comentaba, en la explanada frontal de esta prestigiosa institución cultural auspiciada por Banreservas, el Centro Cultural Banreservas, estamos en la sala Ada Balcácer, a quien el Banco de Reservas rinde tributo poniendo su nombre a esta gran artista visual. Y hablando de artistas visuales, como les decía, Luis Graham Castillo, curador de arte, y Genaro Reyes Cayuco, que es el tema que nos ocupa en esta edición de Cita Cultural. Su exposición, El fin último de las cosas, que estará hasta el 15 de julio en este centro cultural. Están todos invitados e invitadas. Les reitero la invitación a todos y a todas. Además, pasear por la hermosa zona colonial, además es un gran deleite. Luis Cayuco, muchas gracias por acceder y estar disponible para esta conversación. Hola, gracias a ti. Nosotros siempre felices de conversar contigo y sobre todo en el marco de esta muestra, El fin último de las cosas, del maestro Cayuco. Exactamente. Cayuco, sí, tuvimos una muy interesante conversación fuera de cámara, pero ahora la vamos a dar a conocer, esa interesante conversación. Luis Graham nos estará apoyando, ¿no?, con sus comentarios que van a enriquecer, yo lo sé, esta conversación. ¿En qué etapa se encuentra Cayuco como artista visual? Igual que tú. Este individual, el fin último de las cosas. Ahí vamos, en lo sugestivo, en lo metafórico, que en el fondo es donde el curador Graham y yo hemos coincidido. En esa poesía que no solo titula la colección, que no solo titula el proyecto, sino que el proyecto, mi obra como tal, para ser más específico, tiene mucho de poesía visual, porque en el fondo me considero de cuerpo y alma un poeta. Sí, y ha hecho poesía con la madera. Hablábamos de texturas. Cayuco. Esa es la técnica. Cayuco Miches. Esa es la técnica. Yo te decía Cayuco Miches, Miches Cayuco. Esa es la técnica. Habrá escuchado lo de multidisciplinario. Es precisamente porque vamos conjugando diversas disciplinas de la literatura misma, porque cada obra aquí expuesta es una narración, es un cuento, es una historia, es una ruralidad. Y eso es lo que le da el verdadero sentido a mi obra. Esa historia que cuenta, que es una historia de vida. Cada tronco aquí labrado, pudiésemos decir que es una autobiografía. Y eso es lo que atrae de mi obra, lo profundamente original que es. Porque la galaxia, el universo que me vio nacer, así como es de complejo, así es de bello. Y para muestra, también estoy fascinado con lo que está sucediendo en esa costa de Samaná Bay. En mi juventud la gente salía por los cocotales a tropel, hacia otras islas. Y ahora están llegando a los cocotales. O sea que todo está cambiando. Hay un gran apego a la identidad y a las raíces. Incluso uno de los párrafos que Luis Graham como curador colocó en una de las paredes, habla de esos procesos identitarios en tu obra, que viene de hace décadas, 3 décadas, ¿no? Esa búsqueda constante a la raíz. ¿Eso es un concepto filosófico o es una influencia de otros artistas visuales dominicanos que te han marcado?
De las influencias y de los maestros no podemos escapar. Ahora bien, el hecho de no ser académico, el hecho de no ser egresado, el hecho de ser autodidacta, rural, posiblemente me dio la oportunidad de crear mis propios códigos. Ese tema de la academia siempre es conflictivo. Entonces, Y controversial. Yo, por ejemplo, que soy fruto de la Bienal Nacional, porque fue la Bienal que reconoció mi obra iniciática. Ya en la tercera Bienal me premiaron. En la primera no entré, en la segunda entré y en la tercera me premiaron, y en la cuarta participación también. Entonces, viniendo de la ruralidad, sin escuela, posiblemente ahí es donde entra el conflicto, entendiéndose que en esos años éramos mucho más convencionales que ahora. Pero la obra honesta, como dice el curador, el oficio, la consagración, derribó y penetró, y muestra de eso es el fin último de las cosas. Maravilloso. Me encantaría abundar en eso. Sí, Luis, y te lo agradezco tanto. Es maravilloso, porque eso que dice Cayuco de ser no académico, pero yo creo que ahí radica una oportunidad mayor, y es la de autogestionar el conocimiento, que en Cayuco yo creo que está representada la idea de una manera extraordinaria. Primero, por eso que reconoce de grandes maestros dominicanos que le han influido, pero también yo creo que tiene mucho que ver con ese entorno donde crece Cayuco, del que decididamente y honestamente lo toma como insumo temático para su obra. Pues ahí es que yo he querido abordar esta obra como una cuestión desde ese nivel de honestidad ligado a quién soy, de dónde vengo, cómo este medio me influye. Es una autoetnografía total. Entonces, esto es testimonio de quién es él, pero en tanto quién es él reconocido, influido por ese ambiente, por ese background, por generaciones de agricultores, de artesanos, de labradores de la tierra, de pescadores, y todo esto es insumo temático para Cayuco que extraordinariamente lo podemos ver en estas piezas. Luis, yo hablaba contigo en un aparte, antes de empezar la grabación, sobre el trabajo del curador. ¿Qué hace un curador frente a una obra, a una exposición como la de Cayuco, que tiene sus singularidades, sus particularidades? La mayoría son esculturas y de texturas poco cambiantes, porque hay una presencia de la madera, ¿no? El juego, la intervención que él hace a la madera para construir su discurso visual, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de Luis Graham para asumir esta exposición de Cayuco, ¿no? De manera general, un curador es un mediador que establece una relación que debe ser lo más efectiva posible entre el artista, su taller, sus obras, y luego la institucionalidad del arte y por consiguiente los públicos. Entonces, en esa estrategia de mediación se construye uno como un investigador de la obra del artista. En mi caso, una metodología que va de la mano con lo que hago es conversar. Siempre que estoy conversando con un artista, estoy trabajando, aunque nos estemos tomando un vino, aunque esté en el taller de Cayuco tomándome un café con él o caminando, estoy tomando ideas, escuchándolo, que luego me permite a mí tener una idea más acabada de cómo esta mediación puede ser lo más clara posible. Con Cayuco
Yo creo que el reto mayor tenía que ver con qué piezas tener en la sala. Sobre todo porque Cayuco además es un artista bien coleccionado en el país y hay grandes piezas suyas en grandes colecciones dominicanas y en institucionales públicas por ser ganador de concursos de la Bienal, de Centro León, de Bella Park. Y eso entonces me asignaba un reto. ¿Hacia dónde quiero enfilar la exposición que nos comisiona el Centro Banreservas? O sea, que quedaron fuera obras. No, de hecho, esto probablemente es un porcentaje ínfimo yo de la obra de Cayuco. Ínfimo. Del grueso de la obra de Cayuco. Esto es apenas una representación, pero yo he querido que sea una representación de grandes hitos de Cayuco, hitos en lo discursivo, lo temático. Así que estar en su taller me permitió ver obras que algunas nunca habían estado en una sala y otras habían sido o no aceptadas en una bienal o estuvieron en una bienal pero no ganaron, y que luego en conjunto me permitían activar una narrativa que estaba clara para mí con Cayuco, conversando con Cayuco, y además siempre me lo repite él. Yo hago un ejercicio de recuperación y siempre que me dice Cayuco, pero ¿qué es lo que estás recuperando? Son estos elementos, esta materia que pudo tener un fin primero, era el árbol que después de una tormenta cayó y que Cayuco en su búsqueda lo he acompañado. En algún momento estuvimos en un río de Miches y lo vi identificar troncos que se iba a llevar en su camioneta, así que es un ejercicio orgánico para él. Cayuco también está trabajando siempre. Y poseso. Siempre está trabajando. Poseso también. Él es poseído sí, es como, por la naturaleza. No hay un afuera de Cayuco y su ejercicio profesional, está siempre en eso. Y entonces, claro, ¿cuál es el fin último de las cosas? Probablemente, incluso el que vemos en sala no es el fin último quizás, pero Cayuco le da un posible último fin, desligado del original a estas cosas, al tronco que cayó o al clavo que debió estar sujetando una madera en algún lugar, una construcción, pero ahora se convierte en el cabello de una escultura, en el pelo de una escultura. Entonces es un resignificar cosas que a mí se me convierte, volviendo a eso que dice Cayuco, en lo metafórico y lo poético. Yo debo trabajar con la poesía, es la poesía que me permite a mí fluir en una región donde me siento cómodo, la imagen, lo iconográfico, y que luego me permita además trasladar a ciertas palabras, que es una de las herramientas de mediación del curador, un texto curatorial o una conversación como esta, pero me permite activar la metáfora como el elemento central de un discurso, de una narrativa. Y con Cayuco, debo ser honesto, es muy fácil. Porque toda su obra gira en esa esfera. El poeta Graham está ahí presente incluso en la disposición de las piezas aquí en la sala Ada Balcázar. No puedo decir que es una co-creación en tanto yo no soy artista, pero ese acompañamiento mutuo, tanto del artista tomo, pero en esas conversaciones que se enriquecen toda vez que aparece una pieza nueva, toda vez que puedo entender en su línea de tiempo, pero Cayuco estudió con estos maestros, pero Cayuco estuvo ligado a la siembra, a la agricultura, y cada elemento se me convierte en información que, por supuesto, yo enamorado de la poesía y que tengo un ejercicio poético, me permite con mayor facilidad navegar esas aguas. Genaro Reyes, Cayuco. ¿Te puedo decir Genaro Reyes o Cayuco? Me siento cómodo si me dices Cayuco. Hay una línea muy... Dijo un crítico amigo tuyo en ese texto iniciático. Si es crítico, es amigo mío. De la primera individual. Cayuco eres y Cayuco te quedarás, porque se han robado la vida. Se han pasado la vida robando sueños Cayuco. Eso es una metáfora. Una metáfora. Dice otro poeta, Geo Ripley, los cayucos de Cayuco vuelan al cielo. Y así es, y así es. Cuando se conectan, por ejemplo, con la religiosidad popular, cuando se conectan con nuestras tradiciones. ¿Tú sabes quién me bautiza? ¿Quién? Como Cayuco. ¿Quién? Timoteo Santo, Vinagre. Vinagre, don Timoteo. Yo llegué
a un frondoso patio de la Mahatma Gandhi en el 93, y era una pensión donde vivían varios artistas, entre ellos Vinagre, Padovani. Fíjate la vida, ¿eh? Me llegó a ese lugar. Y Vinagre me encontraba por la mañana en el patio, labrando mis cayucos. Me dijo, de ahora en adelante no firme Genaro Reyes, sino Cayuco. Entonces, vamos a hacer una breve pausa ahí, Cayuco, para escuchar unos mensajes que nos tiene Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regreso en breve con Cayuco y el poeta y curador Luis Graham. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Amigos y amigas, les recuerdo, estamos en la Sala Ada Balcácer del Centro Cultural Banreservas, espacio que acoge la más reciente exposición de Genaro Reyes Cayuco, El fin último de las cosas, curada por el poeta, escritor, curador, historiador de arte, Luis Graham, quien nos acompaña también en esta interesante entrevista. Y Cayuco, Genaro, vamos a retomar el punto, ¿no?, de la reflexión que estábamos haciendo. Y me gustaría hacer un giro hacia una cuestión que a mí me llena de mucha curiosidad en todos los artistas, de todas las disciplinas, el proceso creativo. ¿Qué estimula a Cayuco a decidir que vamos a hacer mi versión del nacimiento de Jesús? Muy apegado a la religiosidad popular dominicana, la Iglesia Católica, su iconografía, ¿no? Cuando ese palo en el río, decía Luis, que andaba contigo por la naturaleza, haciendo senderismo, y que te veía en algún momento como poseído por ciertos elementos, materias, de la naturaleza. ¿Dónde empieza? ¿Cuándo decide? ¿Es en el taller que decide es un taíno o aquí va la Virgen Altagracia? Los aspectos creativos son regularmente un arrebato. Son misteriosos. Porque uno, como creativo, ha sido dotado. Es un don. Las Sagradas Escrituras narran la repartición de los talentos. Y igual que mi madre, posiblemente nací con talento. Y me pasé muchas mañanas de mi infancia junto a la máquina de mi madre, porque mi madre es costurera. Y todavía me envía los trajes que hace para los nietos. Y en un momento llegué a desarmar un poco la máquina. Y trataba de canalizar. A los 10 años ya me envió a un taller de un radiotécnico, un relojero. Y todos los desperdicios del taller, yo me los traía a la casa y yo iba ensamblando mis propias propuestas. ¿Y el taller de ebanistería fue en esa misma época? El taller de ebanistería ya es
entrando la juventud. Yo a los 15 años hice eso, porque venía de una infancia creativa. Te comentaba que a los 10 años yo caminaba por la orilla del río buscando carita de indio, porque he nacido en una aldea, he nacido en un asentamiento arahuaco, y los vecinos abrían zanja para construir casa, hoyos de letrina, y paleaban vestigios. Y yo iba encontrando De estas vasijas, caritas. sí, sí, y fragmentos, claro. Y ahí estaba al lado del conchero donde he nacido. Entonces, eso es una arqueología párvula, temprana e inocente. Sin embargo, hemos nacido con esa situación. No, yo me refería a... Hay un corpus ideológico, hay un ejercicio intelectual, conceptual, filosófico. Definitivamente. En Cayuco, ¿no? Definitivamente. Porque tú te acercas a cualquier textura como escultor, como artesano. Y como poeta. Y como poeta. Y como fotógrafo. Tengo algo que decir. Entonces hay un chispazo, hay un arrebato. Así como mi obra es de popular, de espontánea, de sencilla, así lo es de compleja. Porque en el fondo la sensibilidad que nos habita es complicada también. El entorno en que uno vive, que es tan rural, Sí. que es tan tierno, que es tan verde, que es tan afrodisíaco. Entonces, Pero a veces tan injusto también. Y te lo digo por el tema de la migración. en que grado tanto- sumo, en grado sumo. Te lo digo porque hay piezas aquí que son realmente un llamado de atención. Bueno, es que me fui en 1000 viajes. Quizás nunca hacia Puerto Rico. Claro, a Puerto Rico me fui varias veces en el ferry, pero mientras los parientes se iban en Yola, yo posiblemente tomaba otras rutas, hacia viajes culturales, hacia viajes creativos. La representación de la migración y de la carpintería de Rivera, que hoy encuentra muy marcada en mi producción, posiblemente una etapa. La carpintería de Rivera. La carpintería de Rivera, porque he nacido en un pueblo que su comunicación con el mundo fueron las embarcaciones. Antes de tener nosotros... Rivera era el carpintero, El Evangelista. carpintero de Rivera, el fabricante. No es una casualidad que nosotros seamos buenos navegantes. Es que heredamos esa carpintería Consustancial a nuestro... de los ciguayos, de los arahuacos, De los caribes. de los caribes. Con los ibéricos aprendemos nuevas técnicas cuando llegan a la bahía. Pero no fue en burro que enfrentamos a los ibéricos desde las cuevas de los parques hacia la batalla del Golfo de la Flecha. Fue en canoa que fuimos hacia sus galeones. Entonces se dio un hecho muy particular en mi infancia. Fue que los pescadores de Miches encontraron al conde de Tolosa, uno de los naufragios de la colonia de 1720. Entonces, en mi infancia estuve en contacto con el cargamento que llevaba el galeón, que era un cargamento de mercurio. Entonces, ellos sacaban las vigas impregnadas de mercurio, sacaban las ánforas cerámicas llenas de mercurio hacia las costas, sacaban las balas de los cañones. Y en Miches, yo mismo atesoro una de esas balas. Y jugábamos con el mercurio. Posiblemente en Miches hay muchísimos locos ahora. Porque tintábamos las monedas con mercurio. Fue una crisis medioambiental. Definitivamente. Que es un tema también que
ya que lo mencionas, y lo menciona Luis, el medio ambiente, tu preocupación, tu sensibilización ante los embates de los grandes mercados productores, ese capitalismo en expansión, ese modelo económico que impacta tan negativamente, no solamente en el planeta, porque el planeta está lleno de cosas, de gente, de animales, una confluencia de especies que debería de ser más amigable, digo yo. Creo que hay alguna de las piezas que... Sí, no, en uno de los textos, idea de Graham, cuando se habla del compromiso con el lar natal, es precisamente porque somos capaces de estructurar una instalación como propuesta de Bienal a partir de 6.000 caracoles recogidos en la costa de Miche como vestigios de pesca indiscriminada. Toman los lambíes tiernos. Entonces montamos una instalación, el mapa titulado Depredación Nacional. Otra instalación a partir de suelas de zapatos recuperada en una playa de Miches, Costa Medina. Del naufragio económico de nuestras gentes. Sí, porque la gente tira la basura al río regularmente. En mi infancia el vertedero era el río. Toda la basura del pueblo era hacia el río que iba. Eso es ahora que los vertederos son a cielo abierto y en la cuenca de los arroyos. Hemos cambiado el modelo. Entonces, he tomado 600 suelas de zapato de esas playas donde aparecen lavadas por la marea y la he presentado como propuesta en una anterior bienal, la pesca milagrosa. Sí, 30 rayas pescando suela de zapato. Entonces, eso fue un llamado. bueno, porque la obra es... Le decía a Luis Graham que hay mucho de compromiso del artista con su época, con su entorno, con la época que le toca vivir, ¿no? Es cronista también de su momento, ¿no? Está mirando, está escrutando, está reflexionando, está analizando. Está criticando. Está criticando, pero ese paso por la ebanistería, porque me queda poco tiempo, por la ebanistería, por la carpintería, me lleva a una reflexión. Y ahí quiero que intervenga también Luis con una serie de reflexiones muy interesantes que me estuvo comentando. El tema del artesano y el artista. Muchas veces, como dicen en el campo, apocopan. ¿Ustedes han oído esa expresión? Apocopan. Al artesano, quiero decir, lo discriminan. No, eso es artesanía. Y entrar en ese mundo, en este país, da para otra entrevista, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Verdad, Cayuco? Eso es un tema que pudiéramos abordarlo en otra ocasión. Muchísimos Pero en el caso de Cayuco, muchísimos capítulos. Ese taller de costura de la madre. Yo soy un artista popular. La carta cabal. Y no por asuntos de mote, sino porque vengo de un entorno popular y mi formación primera es popular. Y es la necesidad que me lleva a la producción de artesanía tras la vida. Ahora bien, como decía Silvano, un artista encubierto bajo la corteza de la artesanía. Posiblemente no me quedo en la práctica repetitiva y mercantil, sino que la artesanía es lo que me da oportunidad para volar. Y hoy por hoy lo que he hecho es formar, ya no tengo tiempo para labrar los placenteros cayuquitos, he tenido que auxiliarme de jóvenes que han aprendido el oficio, pero la artesanía me lleva a estructurar
propuestas mucho más trascendentales, construidas con la artesanía, con esas mismas técnicas. Ahora bien, ¿qué recomiendo a los artesanos? Preocuparse por su formación, no quedarse en el simple mercadeo existencial. De la producción en sí. Es una de las debilidades fuertes De la del artesanía sector. dominicana, ¿no? La Y su formación. posicionamiento en el mercado también. Ahora, de la artesanía. un artista popular es valioso por esos aspectos, Claro. precisamente, Claro, claro. por representar lo popular. Y no podemos pedirle a un artista popular que sea académico y que produzca otras propuestas. Quizás yo sea un caso particular. Quizás. Creo que lo sabe? es. Luis, ese punto, me interesa mucho la reflexión que hiciste fuera de cámara, ¿no? Compártela. Sí, pero la mira, vieja discusión controversial. que aún no se política, resuelve, pero yo... Entre que si el artesano es un artista y qué tan artista es un artesano, ¿no? A mí me encanta lo que acaba de decir Cayuco, que dice Silvano. O sea, en tu caso, él dice la artesanía es como esa sombrilla o esa estructura desde donde parte Cayuco y le permite crear estas obras. Yo creo que hay unas dinámicas de mercado que a nosotros no podemos estar fuera de ellas, o sea, nos envuelve en todas estas reflexiones. Y entonces, claro, esa dinámica de mercado luego tiene maneras de a veces ningunear o de opacar o apocar, como dices tú, ciertas manifestaciones, pero cuando, y por lo menos desde mi punto de vista, cuando observas la producción cultural a partir de que es pensamiento humano, y que es producto de unas reflexiones particulares, en tanto el artista es un intelectual, entonces te vas a dar cuenta que este pensamiento volcado en una materialidad, en un objeto, o a veces en arte no objetual, como quien hace performance o hace otro tipo de arte, te das cuenta que entonces está asignando sentido a partir de una visual, de una iconografía, de unos códigos que a todos nosotros nos llega de otra manera y nos permiten una experiencia estética con eso. Entonces dices, es arte. Es arte. Que luego esto, y ya Walter Benjamin lo decía en aquellas reflexiones que hacía del arte en su era, en la era de la reproductividad, hablaba de esa mecanicidad y esa reproducción en serie. Ya el mercado tiene maneras de resolver esas cuestiones. Ahora, nosotros que queremos tener experiencias estéticas y queremos seguir disfrutando y teniendo estas reflexiones, necesariamente partimos de lo que hace esa imagen por nosotros. ¿Qué hace eso que ha salido del taller de este artista? El caso de Cayuco yo creo que lo podemos rastrear de manera puntual. Sí hay un ejercicio artesanal en tanto Militante. Militante es así, pero al mismo tiempo un ejercicio de pensamiento, porque quizás si podemos establecer una diferencia está en que está el individuo que puede tallar y hace y copia una fórmula, pero luego su impronta misma no está. Digamos que ahí podríamos empezar a tener una diferenciación, pero con Cayuco te das cuenta que todas sus piezas obedecen entonces a ese dejar un bagaje, dejar una reflexión en cada tallado, dejar lo que ha pasado consigo mismo, porque decíamos al principio que esto pareciera ser con él un ejercicio de autoetnografía, hay algo autobiográfico aquí, entonces Cayuco está reflejado en cada pieza. Tú decías, el artista es como si fuera un testigo, lo decía Kandinsky, el artista es testigo de su tiempo y cronista, testimonio de su tiempo. Entonces, si es así, no es solo de su tiempo, y si analizamos qué significa tiempo, estamos hablando no solo de las cuestiones muy personales, estamos hablando de la desidia de una generación, de la crisis social, de crisis económica, de cómo los sistemas oprimen o no, las relaciones de poder. Entonces, todas estas cuestiones las podemos observar en una obra como la de Cayuco, que es tan vasta, y tú dices,
bueno, debería Cayuco entonces enfilarse solo por unas temáticas, pero no es posible cuando haces una obra o una producción que está ligada con a tu entorno, cuando es tu entorno el que informa tu práctica en este caso. Entonces, informado por esas cuestiones, es entendible que Cayuco esté reflexionando sobre tantas cosas como lo decías hace un rato sobre el medio ambiente. Hay una obra en sala que se llama El fenómeno del niño, y ustedes escuchan ese nombre y lo van a relacionar a aquella cuestión climática, aquel fenómeno climático que todavía nos azota al globo Altas terráqueo. temperaturas. Pero luego aparece en sala, literalmente, una escultura, en su interior una madera tallada recubierta con metal, y aparece un niño que pareciera ser como un minene, se lo describo de esta manera para que no lo pueda estar viendo. El nenuco. Pero encima tiene entonces como si fuera un globo terráqueo, que entonces es un tejido de alambre. Y luego tú te das cuenta, hay toda una maraña, unas cuestiones complejas que tejen todo esto. ¿Y cuáles pueden ser estas cuestiones complejas? Que sea un niño el que está reflejado ahí implica un futuro de la humanidad en crisis, en peligro. Entonces todo este tejido de alambre nos dice qué cosas están formando esa crisis, quiénes están involucrados, queremos asignar responsabilidades. Capas y capas de significado que se pueden desprender de una sola obra. Metáforas tras metáforas. Es maravilloso. No, sí. A mí me gustaría que Cayuco, brevemente, Genaro, me gusta Genaro, San Genaro, Generoso. generoso. O generación. Sí. ¿Cómo se conecta con ese arte caribeño, ese arte contemporáneo, esas artes visuales caribeñas que están diciendo tanto del Caribe, que están acaparando la mirada de las grandes escuelas, ¿no?, de artes visuales? En el Caribe hay un caribeño en Cayuco, yo lo intuyo. Sí, sí, sí. Con mucha conciencia. Sí. Me considero muy criollo, muy insular, muy de esos arahuacos, de esos ibéricos, un mulato a carta cabal, ¿ah? Fruto de las mezclas, que posiblemente van más allá de Peña Valle, posiblemente. Y lo de arte contemporáneo es porque sí, hay un compromiso, hay un discurso. Si recuerda la Bienal del Caribe del 98, Sí. donde hemos estructurado la participación junto a Ernesto Rodríguez, Miguelina Rivera, Marcos Lora y yo. Mi obra era un chasis de motonita lleno de patas de muñeca. Sí, lo recuerdo, claro. Me impresionó, sí. En ese entonces estaba muy joven yo. Sí. Todos. Sí. Pero como dice Luis, se estaba produciendo pensamiento. Continuamos. Claro. ¿Tú crees que esta carcajada es adulta? Para nada. Mira. Defender el niño y la niña que tenemos dentro, ¿no? Luis. Yo quiero resaltar el hecho, Luis y Cayuco, de que el Centro Cultural Banreservas pues presta la sala Ada Balcácer y tenemos a Cayuco aquí, disponible para conversar con él. Hay varias visitas guiadas programadas y yo creo que es un lujo, un deleite poder compartir y reflexionar con el propio artista que está aquí en sesión permanente dentro de la sala Ada Balcácer. Estaré aquí Concho, el gracias. fin de semana por la noche larga de los museos. Pero ya el lunes tengo que regresar al taller. Sí. Tengo 2 semanas en la ciudad. Ajá. Y hay que estructurar hay que estructurar muchos compromisos y tienes muchas inquietudes. Pero regresamos. ¿Y vienen lienzos o siempre vamos a tener las piezas y las instalaciones por 2 meses? Performáticas? No, yo digo en los próximos proyectos. Bueno, hay que entregar para la Bienal hasta el fin de mayo. Hay que trabajar eso.
Hay que trabajar una exposición en Europa para el próximo mes. Hay que trabajar en varios proyectos en los que estamos involucrados en el municipio de Miches, proyecto con el Ministerio de Cultura y los artesanos, proyecto con el programa El Ceibo Resiliente y la GTZ alemana. Presentamos un proyecto empoderando a los vecinos con la salud del río La Yeguada. Fue aprobado, vamos a sacar basura del río para continuar haciendo lo que sabemos hacer con el desperdicio. Genaro. Es crear, pero junto a los vecinos. Claro, incluyéndolos. Gracias, Cayuco. Gracias, Luis. Eso ha sido una pieza clave para que esta conversación se produjera aquí en el Centro Cultural Banreservas. ¿Nos podemos dar un abrazo? Yo estoy tan agradecida. Sí. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.